Studio Europa, per sentirsi in Europa. Un programma a cura della Commissione Europea, rappresentanza in Italia. Oggi siamo nell'ambasciata del Costa Rica. Hoy estamos en la Embajada de Costa Rica, que nos otorgó el honor de encontrar una personalidad muy amable y muy importante. Es Manuel Obregón, que es músico, productor e incluso ministro de Cultura de Costa Rica. Eso hace de usted una persona excepcional. La primera pregunta es, ¿cómo llegó usted a ser de músico un ministro de Cultura de su país? Bueno, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad pues, de comunicarme de esta forma y estoy muy contento. Lo primero que quisiera expresar de estar en Italia y de poder compartir esta gran cultura italiana que también nos ha llegado, por supuesto, a nosotros, a Costa Rica. La historia, digamos, como figura musical en Costa Rica siempre de alguna manera había estado vinculada también a algunos temas políticos, ¿verdad? Vengo de una familia, de una tradición política. Mi padre fue diputado, fue embajador, fue candidato a la presidencia. Entonces siempre en mi casa hubo mucha relación con el mundo de la política. Yo también fui diplomático durante 7 años aquí en Europa, en los años 80, y luego siempre, por supuesto, el vínculo con la música, con la composición musical y con la investigación, que me ha gustado mucho pues saber de dónde venimos culturalmente. Entonces, de alguna manera esto me ha llevado a crear orquestas centroamericanas y orquestas latinoamericanas en donde tampoco es ajeno el vínculo con la política, ¿verdad? Lo que quiero decir es que yo pienso que desde cualquier actividad que hagamos dentro de la sociedad civil hay vínculos también con actividades políticas, entendida como la función que tenemos de generar un cambio hacia un mundo mejor, ¿verdad? Que lo hacemos desde el lado de los gobiernos o desde la sociedad civil. Entonces, de alguna manera, al entrar en este gobierno, al cual pues la presidenta me llama a hacerme cargo del tema cultural, la verdad es que a mí me honró mucho esta designación e inmediatamente acepté, ¿verdad?, el reto. No deja de ser un reto, ¿verdad?, porque es un cambio radical. Yo estaba dedicado pues 100% a la actividad cultural y tuve que pues cancelar toda la agenda que tenía y tomar una decisión pues de un compromiso de acompañar a la cultura y también a la juventud, que es el ministerio que represento. El vínculo con la juventud también había sido muy fuerte por tocar con diferentes grupos populares en Costa Rica, como Malpaís, la misma orquesta de La Papaya, y mi carrera como solista siempre había estado cercano, ¿verdad?, a los jóvenes. Entonces también, tanto la parte cultural como la de juventud, creo que se dieron de una forma natural. La música se dice que es armónica, mientras que la política no lo es tanto. Entonces, quisiera preguntarle de qué manera o de qué forma la música va a influenciar su manera de hacer política, o de qué manera la política va a ejercer una influencia sobre el modo que usted tiene de concebir la música. Indudablemente, la formación musical, creo que todo el mundo debería tener algún tipo de vínculo con la música, nos vuelve personas más armoniosas y tal vez espiritualmente también más fuertes para muchos retos que nos pone la vida. La política es un ambiente indudablemente mucho más convulso, ¿verdad?, más fuerte que el ambiente musical en el cual yo me desenvolvía, con una serie de retos que van más vinculados a salir de la pequeña, digamos, encierro que tenemos los artistas para producir, hacia lo que es generar las alianzas, generar las discusiones y cosas tal vez que son importantes como cambio, ¿verdad? Una de ellas es, por ejemplo, la relación con los medios de comunicación, que es interesante este cambio. Normalmente a los artistas nos tratan muy bien,
hay un buen vínculo con los artistas y los medios de comunicación y la prensa. Por el lado político se entra indudablemente ya en otro mundo mucho más de oposición y de alguna manera pues también respetando el trabajo, ¿verdad?, que hacen los comunicadores. Hay un cambio radical desde el sentimiento artístico a como percibo ahora como político, ¿verdad? Todo mucho más cuestionado, todo mucho más controlado y muchísima, digamos, fuerza de parte de los diferentes medios en Costa Rica por lograr pues dar una imagen tal vez que representa al gobierno, ¿verdad? Y ya no tanto al artista. Por decirlo de otra manera, siento que incluso no solo con la prensa, con muchas partes de la sociedad costarricense, sí siento que se sintieron de alguna manera sorprendidos por la decisión mía de meterme en la política. Eso es algo que tenemos que aceptar. Sin embargo, con el tiempo hemos visto algunos resultados, algunos cambios que nos llevan a pensar que sí es positivo. Incluso yo llamo a muchos amigos míos también del sector artístico a trabajar en el ministerio, ¿verdad? Por primera vez en Costa Rica se da que las principales direcciones de todos los departamentos, los teatros, los museos, las compañías de danza, son ocupadas por personas que son profesionales, artistas profesionales. Eso ha marcado un cambio importante. También para mí ha sido una sorpresa que dentro del Congreso de Ministros de Cultura, actualmente la mayoría de los ministros son también artistas, escritores. Entonces ese cambio también se está dando a nivel de otros países. Aquí en Italia percibimos también que tienen un nuevo ministro escritor y lo vemos mucho en Europa. También vemos el caso incluso de otros políticos artistas, no solo ministros de cultura, ¿verdad? Ahora, tal vez la parte más difícil es armonizar con las prioridades del gobierno. Sin embargo, en Costa Rica hemos tenido la suerte también que la presidenta ha decidido en esta administración poner a la cultura en todos los campos importantes del desarrollo, ¿verdad? Estamos en la Comisión de Medio Ambiente, estamos en la Comisión de Seguridad Ciudadana, estamos en las comisiones que tienen que ver con bienestar social y familia, así que trabajamos en todos los ejes principales del gobierno, apoyando de una forma armoniosa, como usted decía, ¿verdad?, el desarrollo del país. Creo que en el caso de Costa Rica la cultura está adquiriendo el lugar que se merece, ¿verdad?, como motor del desarrollo, y ya no solo, ¿verdad?, ver a los artistas como personas pues que solamente deberían dedicarse al arte sin tener ninguna injerencia en los destinos de nuestra sociedad. Yo creo que sí es posible ambas cosas, ¿verdad? Seguir teniendo pues la posibilidad de la sensibilidad artística, seguir trabajando en esto y a la vez poder ser partícipe del cambio en los tiempos que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Lei ha studiato la musica in Europa. Usted estudió la música primero en su país, en Costa Rica, y después en España, en Suiza. Usted suena jazz y, como dijo anteriormente, pasó 7 años en Europa. Costa Rica, de todos modos, es un país de mayoría blanca, de inmigración europea, un país católico, pero también es muy próximo a América y mucha parte de su comercio exterior se hace con América. Entonces, ¿Costa Rica se siente más cercano a Europa o a América? Bueno, yo creo que podemos hablar de las cosas cómo nos sentimos nosotros, ¿verdad? Yo podría hablar de cómo se siente Costa Rica, pero prefiero hablar de cómo me siento yo, como costarricense. Y la verdad es que me siento un poco parte de todo eso que han dicho, ¿verdad? Indudablemente tenemos una influencia muy fuerte cultural
europea, ¿verdad? Pero también tenemos una influencia cultural muy fuerte, americana, propia, ¿verdad? Originaria. Tenemos una gran influencia también afrocaribeña, afrodescendiente, y tenemos una gran influencia también china y asiática, ¿verdad? O sea, esos son como los 4 ejes importantes. No es correcto decir que tenemos una mayoría blanca, porque hay una gran mezcla, hay un gran sincretismo, ¿verdad? Que a veces tal vez nos cuesta aceptar, pero es la forma natural que tenemos en Costa Rica, y estamos descubriendo cosas nuevas cada día. Por ejemplo, una parte fuerte de nuestro trabajo en cultura ha sido el nuevo Atlas de Infraestructura Cultural, el patrimonio que tenemos con más de 24 comunidades indígenas fuertes, ¿verdad? Más de 18,000 años de historia, que si bien es cierto, a veces no nos enseñaron en la escuela o en el colegio, esa historia está ahí presente, ¿verdad? Entonces, esa pregunta es muy interesante porque estamos en esa búsqueda de una identidad y la consolidación pues, de esta identidad propia con todos esos elementos. Tal vez lo más interesante y lo más bonito es que Costa Rica siempre ha sido, en primera instancia, una tierra de paso entre las culturas que venían del norte migrando hacia el sur de América. Eso nos ha dejado una gran riqueza también de diferentes lenguas, diferentes encuentros, ¿verdad? Y después, por supuesto, todas las grandes migraciones que nos vinieron de los diferentes continentes en diversas épocas. Pero sí podríamos decir que coincidimos con que ha sido una tierra abierta a personas de libre pensamiento que han querido encontrar un asilo en Costa Rica, ¿verdad? El hecho de que no hayamos tenido dictaduras fuertes, el hecho de que ha habido muy pocas revoluciones, también, como decía, el hecho de no tener ejército y de tener una cultura que protege el medio ambiente, pues eso ha generado que vengan personas de muchas latitudes, ¿verdad?, a consolidarse ya como una cultura propia, ¿verdad? Yo sí creo que Costa Rica tiene características propias, ¿verdad?, que la diferencian de muchos países, y sobre todo ese espíritu de la libertad, ¿verdad?, de tener la certeza, ¿verdad?, de que podemos ser libres en un país sin necesidad de pensar, ¿verdad?, en un ejército, sin necesidad tampoco de pensar que eventualmente alguien nos va a atacar. Y sí, efectivamente tenemos muy buenas relaciones comerciales con los Estados Unidos. Actualmente tenemos muy buenas relaciones también con los países asiáticos, con China. Hemos abierto también ¿verdad?, las puertas a muchísimos países diplomáticamente. Así que yo sí creo que se puede hablar de una democracia, ¿verdad?, en sentido más amplio, lo que se aplica en Costa Rica. Y la verdad es que así es como yo me siento. Cuando viajamos por Centroamérica, cuando viajo por América Latina, me siento parte de eso. E indudablemente cuando viajamos por Europa, también, ¿verdad? Creo que tenemos una gran parte de nuestra esencia, de nuestra memoria genética enraizada en Europa también. Lei è in visita ufficiale. Usted está aquí en una visita oficial. ¿Y qué espera usted de las relaciones bilaterales entre Italia y Costa Rica y entre Italia y la Unión Europea? Podemos decir que tenemos una muy buena y antigua relación bilateral con Italia, ¿verdad? Intercambio de diferentes conocimientos, ¿verdad?, durante esos años. En el caso del Ministerio nuestro de Costa Rica, que tiene 40 años de antiguo, ha estado siempre durante estos años muy cercano a la cultura italiana, con diferentes convenios de intercambio artístico, sobre todo, ¿verdad?, diferentes tipos de becas en todos los campos de la literatura, la música, las artes, sobre todo lo que nosotros llamamos las artes plásticas, ¿verdad?, pintura y escultura, presente en las
¿verdad? Las grandes exposiciones que se dan en Europa de artistas costarricenses, como es la misma Bienal de Venecia, pero también hemos tenido abierto un circuito muy importante de artistas italianos que van de gira por América y que pasan regularmente por Costa Rica. Ese vínculo es mucho más antiguo. Tenemos que tener en cuenta que el Teatro Nacional de Costa Rica, del cual cumplió más de 100 años, se hizo para casualmente recibir a las compañías de ópera italianas. Ese fue el objetivo principal, ¿verdad? Fue construido por el pueblo, por los cafetaleros, para conocer mejor, ¿verdad?, el bel canto, para conocer esta tradición. E igual pasó durante las diferentes guerras europeas, las orquestas sinfónicas se formaron con muchos artistas también que venían de Italia y de otros países también europeos. Entonces hemos tenido grandes maestros europeos que han decidido compartir su arte en Costa Rica. Recientemente pues tuvimos también en esta visita la oportunidad de reunirnos con el ministro de la Cultura Italiana y Cultura y Turismo, ¿verdad?, don Máximo Bray, y fue muy interesante ver cómo él estaba también con mucho interés de incorporarse más a la actividad latinoamericana, con conversaciones previas con España y pues también con la que nosotros tuvimos con él. Estamos iniciando un proceso también para que Italia, que ya está presente en todos nuestros países, ¿verdad?, pueda ser parte de este Congreso de la Cultura a través de los ministros, y lo cual creo que va a causar muy buena sensación en todos los países, ¿verdad? Es indudable la influencia que siempre hemos tenido de toda la cultura italiana, de todas las épocas, ¿verdad?, del barroco, del renacimiento, y la seguimos teniendo, ¿verdad? Así que creo que esto se va a ir fortaleciendo cada vez más, ¿verdad? Y la posibilidad que tenemos ahora en todos estos países nuestros, ¿verdad?, de un disfrute diferente de la cultura a través del fortalecimiento de algunas instituciones democráticas, creo que va a mejorar todavía más, ¿verdad? Son tiempos también, tenemos que aceptar que son tiempos difíciles, pero casualmente esto nos está llevando en todos nuestros países a que pensar en modelos nuevos, en modelos creativos, en modelos diferentes de desarrollo, y qué mejor, ¿verdad?, que la creatividad artística para generarlos. Es algo que indudablemente a veces no lo medimos suficiente, pero lo que está en este momento, que estamos viviendo la época de las ideas, la época de los contenidos, ¿verdad?, es el momento, yo creo, de que la cultura tome su lugar como motor del desarrollo y se posicione a nivel internacional a través de esta unión de ministros también. Il Costa Rica è un paese dove la cultura, come l'ha detto prima lei, è molto importante. Costa Rica es, por supuesto, un país donde la cultura es muy importante, pero es un país ni rico ni pobre. Su Producto Interior Bruto es de $11.500, que lo pone dentro de la media del mundo, pero parece ser un país muy feliz. La Universidad de Costa Rica desarrolló un índice que se llama Índice de Felicidad Bruta, y resulta que Costa Rica era el país más feliz en 2010 y también en 2012. Entonces, ¿cómo es posible esto? Sí, creo que no existe una receta, ¿verdad?, propiamente para saber cómo se dan estos elementos, pero sí existen de alguna manera eventos históricos que han generado ese cambio. Costa Rica está ahora en una situación que ya no es un país subdesarrollado, ya entramos en una posición diferente, ¿verdad?, de país desarrollado. Lo que significa es que a nivel de cooperación internacional se establecen diferentes mecanismos de cooperación y ya no son los mismos, y eso me parece que genera además un buen momento con estas nuevas declaratorias de felicidad. Si bien es cierto que no somos un país rico, sí
somos ricos, yo creo, en otros elementos. Todo depende de qué se considere riqueza, ¿verdad? Si consideramos riqueza solamente, hablamos en puros términos financieros o económicos, pues posiblemente no. Pero tenemos la mayor biodiversidad del planeta, tenemos un país sin ejército, tenemos, ¿verdad?, una esperanza de vida de las más altas del mundo. Tenemos además, ¿verdad?, el hecho de no tener ejército, un presupuesto del 8% dedicado a la educación, cosa que casi ningún otro país tiene. El presupuesto de cultura también es proporcionalmente alto. Entonces yo sí creo que eso es lo que marca la diferencia. Para que se hagan una idea, todavía en América Latina se invierte mucho más solamente en botas militares que en cultura, ¿verdad? Tal vez en Costa Rica se da esta diferencia porque no tenemos ejército, tampoco tenemos que invertir en tanques, ni aviones, ¿verdad?, ni bombardeos que lo único que están diseñados es para acabar con la vida. Yo creo que en Costa Rica se piensan tal vez en cosas que generen más vida, ¿verdad? El hecho de estar rodeado siempre de naturaleza, incluso las cuotas que se pagan por generar oxígeno, eso es un vínculo interesante, ¿verdad? Sí creo que en muchos países hay cierta visión, ¿verdad?, que yo considero bastante hipócrita de hablar de paz, pero por otro lado estar viviendo básicamente de la industria de la venta de armas, ¿verdad? Eso es algo que indudablemente tenemos que cambiar, y yo sí creo que desde Costa Rica se puede generar, como lo hemos demostrado, la posibilidad de que podemos vivir sin construir armas de destrucción, ¿verdad? Cualquier arma que se fabrique tiene como único objetivo matar a otra persona, ¿verdad?, acabar con la vida. Y la propuesta de Costa Rica es crear, ¿verdad?, crear la vida. Y pienso que en parte esto ha sido gran motor de esos índices de felicidad. Tenemos muchos otros tipos de problemas, por supuesto, pero la forma, creo yo, en cómo enfrentamos esos problemas puede ser lo que marque la diferencia, ¿verdad? No hay una receta, como digo yo, cada país tiene su propio proceso y sus propios tiempos, pero sí creo que cuanto antes logremos ir reduciendo el tema del armamento y por supuesto la distribución de la riqueza, vamos a tener un planeta mucho más feliz, un mondo mucho más feliz. Uno degli elementi, giustamente, dei indicatori di felicità è il rispetto della... Parece que el tema de medio ambiente es muy importante para Costa Rica. El desarrollo de energías alternativas para disminuir la polución, el desarrollo de un turismo sostenible desde un punto de vista medioambiental lleva a la importancia del medio ambiente. Pero también en muchas de sus obras usted subrayó la importancia de la música para comprender de manera mejor el enlace que existe con la natura. En su último CD, Simbiosis, usted subrayó el enlace que existe entre música y natura. ¿Puede nos decir cómo interpretó este enlace y de qué se trata? Bueno, este es uno de los principios más antiguos casi de la humanidad, ¿verdad? El vínculo del ser humano con su medio ambiente natural. En muchas de las culturas antiguas existe una sola palabra para arte y naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, para arte y árbol. Y lo hemos visto en muchas, por supuesto, en diferentes culturas, en diferentes filosofías. Para no ir muy lejos, ¿verdad?, uno de los precursores de la ecología y el vínculo, el respeto de la vida y también inclusive su vínculo con la música es San Francisco de Asís, ¿verdad? Una persona de la cual aprendimos. Así que lo que yo hago no es nada nuevo, sino que es algo más bien muy antiguo, ¿verdad? Se ha hecho desde los inicios de la humanidad, que es aprovechar todos los sonidos que hay a nuestro entorno y de alguna manera
armonizarlos con la presencia del hombre, ¿verdad?, en medio de ellos. Simbiosis tiene una característica específica, que es que no pone la música por encima de los sonidos naturales o de las imágenes, sino que juega conjuntamente con ellos al mismo nivel, respetando cada momento, ¿verdad? Yo crecí en un pueblo rural de las afueras de San José que se llama Santana, y siempre recuerdo el canto de los yigüirros, que es el ave nacional, el canto de diferentes pájaros, el sonido del viento, el sonido de la lluvia, que tenemos mucha lluvia allá. Y todo eso de alguna manera fue quedando, ¿verdad?, reflejado en las composiciones que empecé a hacer, hasta que decidí llevar el piano a un parque nacional que se llama Monteverde y grabar este disco Simbiosis en vivo en estos lugares. Es el valor principal que tiene, que es la composición en vivo, en el momento, en los lugares donde están sucediendo los sonidos. Este que estoy presentando aquí mañana tiene la característica de que fue filmado y grabado totalmente en el Parque Nacional de Santa Rosa, ya buscando más los sonidos del bosque seco. Entonces, me parece que es una consecuencia, ¿verdad?, bastante natural de lo que somos en Costa Rica, pero también sí que es una forma que sí considero que es muy antigua en casi toda la creación del hombre, ese vínculo, ¿verdad?, ineludible con el entorno y con la naturaleza. Costa Rica participa a la Bienal. Costa Rica participa en la Bienal de Venecia, una exposición de arte moderna que va a presentar Costa Rica en este evento. Bueno, es importante resaltar que hemos tenido un vínculo muy importante con el arte contemporáneo y la Bienal de Venecia en los últimos 10 años, sobre todo la presencia de una curadora muy importante, que fue Virginia Pérez. Ella trajo muchos artistas por primera vez a Venecia, y en la Bienal también anterior tuvimos un stand de Costa Rica compartido. Esta vez tenemos por primera vez un stand exclusivamente dedicado a Costa Rica, ¿verdad?, gracias a muchos esfuerzos, entre ellos, por supuesto, la Embajada de Costa Rica, desde el Museo de la Embajada de Costa Rica aquí en Roma. Hemos tenido también el apoyo de la directora del Museo de Arte y Diseño Costarricense, que se llama Fiorella Resenterra, y bueno, y varios costarricenses que están aquí, Francisco Córdoba, un curador italiano, Francesco Elisei. Gracias al esfuerzo de todos ellos y el apoyo se ha logrado tener este stand que estaremos inaugurando pasado mañana ya en la Bienal de Venecia. Pues el aporte es una muy buena selección, ¿verdad?, creo yo, hecha por el mismo museo, que trae las obras de Priscila Monge, que ya había estado aquí ella en otras ocasiones anteriores, ¿verdad? Pues son la mayor parte de estas obras, pues representan, creo yo, lo mejor del arte costarricense, y los artistas que vienen son Esteban Piedra, Priscila Monge, Rafael Otón Solís, que es un artista ya también bastante conocido en Costa Rica, y Cintia Soto. Esto es lo que estamos presentando, obras de ellos que a veces son difíciles de describir, como son todas estas exposiciones, ¿verdad?, del arte contemporáneo. Algunas de ellas tienen que ver con temas, ¿verdad?, bastante fuertes y controversiales en nuestro país, pero casualmente de eso se trata el arte, ¿verdad?, y es una visión diferente de lo que es tal vez la Costa Rica bucólica, ¿verdad?, lo que más conocemos. Así que me parece que es una muestra importante la que estamos trayendo aquí, y lo más trascendente es que se abre una vitrina para muchos otros artistas costarricenses. Se lei doveva scegliere un simbolo per caratterizzare... Si usted tuviera que elegir un símbolo para definir Europa o la Unión Europea, una personalidad política, una palabra, una pieza de arte, algo, ¿qué eligiera? Hay una figura que para mí es enigmática, y también incluso una
una ciudad, ¿verdad?, que es Venecia. Venecia para mí representa mucho lo que es Europa. Y dentro de Venecia la figura de Marco Polo para mí representa todo el espíritu de Europa. ¿Por qué? Porque es esa ¿verdad? Es como ese instinto, ¿verdad?, básico siempre de conocer, de buscar, de acercarse a nuevas culturas, ¿verdad?, que ha tenido siempre Europa. Y además de unir también, ¿verdad?, la figura de Marco Polo, ¿verdad?, con todo ese espíritu de lograr esos viajes tan difíciles en esa época, logra traer toda esa cultura oriental a Europa. Y por otro lado también de Venecia sale gran parte del movimiento que nos lleva también hacia América, ¿verdad?, los navegantes, esa ciudad donde siempre, ¿verdad?, hay movimiento, donde siempre están dándose estos encuentros artísticos. A veces creemos que la cultura son solo las artes escénicas, ¿verdad?, que la cultura es solamente la danza, el teatro o una escultura o una pintura. Pero si hay un representante para mí de la cultura europea es Marco Polo. ¿Por qué? Porque la cultura es todo eso, es la comida. Es difícil en estos momentos imaginarse a Europa, ¿verdad?, sin tantas cosas que vinieron de Asia. También es diferente imaginársela sin tantas cosas que vinieron de América, ¿verdad? Los tomates, ¿verdad? También difícil imaginarse América sin tanta cosa que vino de Europa. Por lo tanto, si me lo preguntas, sí, de momento la figura que siento más representativa de lo que puede en el imaginario nuestro ser Europa es la figura que representa el hombre, ¿verdad?, y como lo fue Marco Polo. Grazie mille a Manuel Obregón. Muchas gracias a Manuel Obregón, músico y ministro de Cultura de Costa Rica, para responder a las preguntas de Pronto Europa. Muchas gracias a ustedes más bien por darme la oportunidad de hablar, y nada más quisiera terminar con una frase que me gusta para percibir lo que es la cultura, que es una frase de Ernesto Samper, expresidente colombiano, que dice que la cultura está en todas partes, pero nadie la ve. En ese sentido, él relaciona la cultura con Dios. Entonces, el vínculo, ¿verdad?, que es importante que descubramos la cultura, aunque a veces no sepamos apreciar lo que la tenemos a la par, ¿verdad?